buenas noches, es un gusto estar con todos ustedes y arrancamos Contravía iba a arrancar yo voy a arrancar más negocios, ya Jorge estuvo en Contravía PM y yo arranco más negocios con ustedes. Hoy tenemos nuestro jueves de empresas familiares en el cual vamos a estar hablando acerca del tema de diversidad. Cómo las familias y las empresas familiares deben pues si la palabra podríamos usarla, la palabra es abrazar, es hablar, es como tomar y tener esta apertura hacia la diversidad y diversidad en edades, en formas de pensar, en profesiones y cómo esa diversidad enriquece no solo a la familia, sino también enriquece a las empresas familiares. Así que de eso vamos a estar platicando en el siguiente segmento con Chepe Ascoli. Pero ¿qué les parece si hoy arrancamos con nuestro segmento de Llave Maestra, donde les voy a contar esos errores comunes que pues nunca está de más hablarlos, porque a veces pues creemos que no estamos cayendo en esto, pero no está de más hablar de estos errores comunes que se cometen en las empresas familiares. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Y pues bueno, ¿cuáles son esos 8 errores principales o esos errores? No voy a decir solo 8, pero voy a decir algunos de ellos. ¿Cuáles son esos errores que se cometen en las empresas familiares? El primero es, y ese es el más común de todos, es que las finanzas son poco claras. Por lo general, el fundador le da a sus herederos, a sus descendientes, puestos innecesarios. O sea, no se necesita el puesto, se crea el puesto para el hijo, la hija, y no solo eso, no solo se crea el puesto, sino además el sueldo está por encima del mercado, están con sueldos elevados, donde pues no se está evaluando el desempeño, sino que es la relación con el fundador. Y entonces este es un problema porque es difícil que si no genera los resultados, ese puesto no genera ese valor para que la empresa genere ese sueldo, pues hace complicado y genera problemas financieros en la empresa. Y por lo general lo que se hace es, se le asigna un sueldo que le permita mantener el nivel o el ritmo de vida que lleva y que no cambie al estar en la empresa. Entonces, este es un gran problema porque es muy difícil que luego se tomen esas medidas drásticas. ¿Qué medidas drásticas? Disminuir el sueldo o desaparecer el puesto, porque hablamos de puestos innecesarios. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Finanzas poco claras. El segundo es sangrar al negocio. Y esto pues va muy relacionado con las finanzas poco claras, porque al no tener los números claros, por ejemplo, la política de créditos no es muy clara. Se establecen políticas de crédito acorde a si es mi cuate, si lo conocí hace años y estudiamos juntos en la escuela, y entonces esto hace que se den créditos que posiblemente el flujo de caja no aguantan. ¿A qué me refiero? A que se establecen créditos mayores a lo que se reciben, a lo que se pagan las deudas. Entonces no hay ese flujo de caja sano y se establecen estas finanzas, estas políticas poco claras que hacen que se sangre el negocio. Otro es que se establece que se van a pagar gastos que no corresponden a la empresa y que corresponden a la familia. Esa es otra forma de sangrar el negocio. Ahora, otro de los errores que se cometen, pues va tiene mucho que ver con el fundador, y es que por lo general las empresas, cuando quien la funda o quien crea esta empresa le ha ido bien, pues muchas veces dice, bueno, yo he hecho que esta empresa trascienda, yo he hecho que esta empresa haya crecido, por consiguiente, pues no hay más que lo que yo digo, y a veces lo que sucede es que poco a poco la empresa va perdiendo el ritmo, se vuelve conservadora y se limita a la capacidad del fundador en lugar de
o el líder del grupo de la familia, en lugar de abrirse a una forma más visionaria en la cual entre sangre nueva, si lo podemos llamar así, y que haga y que cambien y que reten paradigmas y que hagan cambios. Entonces, muchas veces están limitadas al ego del fundador o del líder del grupo familiar. Otro de los errores comunes es el paternalismo o maternalismo, no sé si existe la palabra, pero esa forma de arropar, proteger, y debido a la cercanía y el contacto frecuente con los empleados, pues el fundador se convierte en una especie de padre adoptivo. Y esto, pues por lo general, pues hace que no haya cierta orden, cierta exigencia, ciertos parámetros, cierto nivel de cumplimiento, y pues esto podría hacer que se relaje mucho la entrega de resultados y la cuentadancia. Esto quiere decir el rendir cuentas. Y por otro lado, esto también va muy relacionado, es que muchas veces como muchas veces se depende del líder o del fundador para ir creciendo, pues también hay una dependencia excesiva, que todas las decisiones las toma el papá o todas las decisiones las toma este líder del grupo, y entonces no se pueden tomar decisiones importantes si no las toma esta persona, y lo peor del caso es que no se hace ese plan de hacer que se vayan estructurando estas decisiones y que vayan entrando las nuevas personas al proyecto, que se vayan integrando y que vayan pues también haciendo ese plan de sucesión, lo que conocemos como ese plan de sucesión. Así que yo no sé si tú me quieres compartir, y te agradecería mucho si me compartes algunos de los que consideras principales errores que se cometen en las familias empresarias, y que pues no hay nadie exento de estas. Así que mándamelas, con mucho gusto yo las estoy aquí comentando, y quiero agradecerles, muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión y se están reportando con nosotros. Gracias por reportarse a Libertópolis en nuestra página en facebook.com/libertopolis.com. Les agradezco mucho por reportarse. Y como les digo, hoy vamos a hablar del tema de la diversidad en la familia, cómo afrontar y aceptar la diversidad. Así que de eso platicaremos cuando regresemos del corte. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Si querés probar la mejor carne del mundo en Guatemala, no esperes más. Vení al restaurante Alma. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de INTECAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Aquí te esperamos. Hoy es un buen día para encender con más fuerza el optimismo, para iluminar la casa con lindos momentos, conectarnos con familiares que están lejos y comenzar a ver eso bueno que nos pasa. Es momento de demostrar que lo mejor de Guatemala está en cada uno de nosotros, porque la energía con la que vivimos nos hace ser quienes somos. EEXA, vivamos con energía. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya. Hacemos. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. ¿Quieres que nos vemos mañana?
Consiéntete esta noche en la San Martín y disfruta de las pizzas rústicas preparadas artesanalmente y horneadas con horno de piedra. Además, cuando tú pides tu pizza, puedes elegir entre masa delgada y masa gruesa según tu gusto. Y además, también puedes armar tu propia combinación de ingredientes. Tú puedes utilizar 2, 4 ingredientes, armarla y te la hacen espectacular. Te la ponen ahí en el horno de piedra, que le da un sabor diferente a la pizza en la San Martín. Ya estamos con Chepe Ascoli, con quien vamos a platicar acerca de la diversidad en las empresas familiares. Muy buenas noches, Chepe, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Un gusto que estés con nosotros. Y Chepe, ¿a qué te refieres con diversidad? ¿Qué entendemos por diversidad? Ok, creo que hay dos tipos de diversidad. Una es en relación a talento, diagonal experiencia. Finanzas, por ejemplo, mercadeo, por ejemplo. Yo creo que las juntas directivas deben tener uno de cada uno, por así decirlo. Y el otro tipo de diversidad es la diversidad en personalidades. Gente extrovertida versus gente introvertida. No hay mejor y peor. Ahí. Tanto que decimos que para trabajar en equipo la diversidad es más importante que la homogeneidad. Aunque naturalmente las personas tendemos a querer gente que piense como nosotros, que actúe como nosotros, pero eso es menos valioso que gente que nos confronte. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O dar sugerencias, lo que se llama fertilización cruzada. Ok, eso me llama la atención, lo de la fertilización cruzada, porque al final también no somos muy proclives a cuestionar. Es correcto, nos aceptamos, dijéramos dogmáticamente, voy a decir, aunque no es la palabra más correcta, lo que el otro nos está diciendo y por qué. De hecho, he notado 1000 veces que cuando en una junta directiva dijéramos de una empresa cuyo giro de negocio son los productos farmacéuticos, viene alguien a conformarla, la junta directiva, que tiene mucha experiencia en productos, me voy a inventar, de construcción. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué viene a hacer aquí? ¿Qué viene a hacer aquí? Entonces te das cuenta que hay cosas importantes. Por ejemplo, que en el negocio de construcción los fletes representan un gran porcentaje del costo. Y en los negocios farmacéuticos los fletes casi no representan nada del costo. Porque en construcción tenés grandes pesos o grandes volúmenes y en farmacéuticos tenés una moto y lleva 10,000 quetzales. Entonces, poder contrastar eso y comenzar a decir, bueno, ¿dónde pueden haber eficiencias? Claro, porque al final como no impacta, pues, o sea, no impacta tanto, no le presta atención. Y obviamente es optimizable la forma en que se maneja. Exactamente. Y puse eso como un puro contraste casi que ridículo, ¿verdad? Esa es una. La otra cosa es que cuando tengo diversidad me doy cuenta de cosas que en la otra industria no se dan cuenta. Por ejemplo, la importancia de las promociones. Mientras que en algunos lugares es una promoción de tipo, va a sonar raro, pero de tipo publicitario, o sea, masiva. Yo pongo la imagen de un producto para que la gente venga. En otros yo hago que el producto se acerque a la gente para que lo pruebe o lo promueva. Entonces, en la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿qué influencia tiene el dependiente de la farmacia en la receta en sí misma? Claro. Que no necesariamente lo estoy tomando en cuenta, porque digo, si el médico me receta producto A, pues no lo dudo. Pero ¿qué si llego con el farmacéutico, el dependiente de la farmacia, y me dice, mira, aquí tenemos el producto B que es más barato? ¿Me hace dudar o no me hace dudar? Sí, y sobre todo si pides ver los componentes de cada producto. Sí, y entonces los leo y vaya, pues es lo mismo, o no. Yo me recuerdo que mi papá estaba
estaba ya bien enfermo y era diabético y estaba tomando, bueno, digamos, un producto nutricional. Y llegó el muchacho de la oficina y me dice, ¿qué conseguí uno más barato? Y tenía azúcar. Claro. Entonces, a lo que voy es que esa fertilización cruzada, estas preguntas que nos estamos haciendo ahorita, de decir, ¿cómo impacta aquí el flete y cómo impacta aquí? Mira, aquí bien poco y aquí bastante. Bueno, ¿cómo podemos hacer para optimizarlos? Y esto es lo que conocemos como esa diversidad y por eso es importante que haya esta diversidad. Sí. ¿En qué momento estamos ya listos para esa diversidad o debería ser desde el inicio de la empresa o cualquier momento es bueno? Bueno, primero, María Dolores, hagamos una distinción en que para todo fin práctico la diversidad existe. Nos demos cuenta o no, la apreciemos o no. Tú y yo somos distintos. Entonces solo ahí ya comienza la diversidad. Uh-huh. Lo que pasa es que nosotros forzamos la situación a la inversa. Entonces decimos, María Dolores y Chepe son tan distintos que a mí me gustaría más bien que María Dolores pensara como yo o yo pensara como María Dolores. Y entonces tiendo naturalmente a decir, no me sirve María Dolores, porque piensa totalmente distinto, cuando es exactamente lo contrario. Y lo mismo pasa en la familia. Ojalá que mi hermano, ojalá que mi hermana, ojalá que mi cuñado seamos distintos. Y eso es muy válido, sobre todo cuando hacemos el protocolo familiar. Porque entonces quiero diversidad en edades, en sexo, en relación consanguínea o afín. Yo me caso con una persona que es distinta a mi familia y solo ahí hay diversidad. Claro, porque al final toda esa diversidad va a darle un panorama general a ese protocolo. Sí. Una visión va a tener, considerando todos los aspectos desde diferentes ángulos. Es correcto, es correcto. Por ejemplo, religión, hablemos una que es fácil. Si tú y yo tenemos distinta religión, pues tenemos que platicar al respecto y ponernos de acuerdo en si eso es un tema importante, cómo vamos a educar a nuestros hijos, por ejemplo, bajo la religión A, bajo la religión B, o no importa. Y en voy a tomar un poco el tema del protocolo, pero en el protocolo, por ejemplo, ¿se establece eso? No necesariamente, pero hay familias que sí lo... Pero es sano que se discuta. Exactamente, eso es a lo que iba. Discutámoslo. Después decidimos si lo ponemos como regla o no. O la regla es no meternos, sí. Uh-huh. Sí, pero hay que discutirlo porque son factores que verdaderamente interfieren. Vamos, otra de las preguntas, Chepe, en cuanto a la diversidad, hablabas de la diversidad de talento, experiencia y la diversidad de personalidades. ¿Cómo, y dijiste, la diversidad siempre existe? ¿Cómo aprovecharla y cuáles son los errores que cometemos a la hora de si ya tenemos esa diversidad, si hemos dicho que es valiosa, obviamente tendemos a que querramos que la gente piense igual que nosotros. ¿Cómo ir minimizando esa tendencia para ir aprovechando esa diversidad? Yo creo que lo primero es darnos cuenta que para resolver una situación es bueno tener más de un punto de vista. Y eso hay que promoverlo. Ok, aquí tenemos esta situación. Vamos a hablar de fletes otra vez, porque ya se me quedó fijado. Vamos a hablar de fletes. ¿Qué podemos hacer para optimizar los fletes? Entonces vamos a decir peso-volumen, pero después vamos a decir, ¿tenemos flota propia o mejor subcontratamos? Entonces decimos, bueno, nos vamos a ir por flota propia porque es muchísimo más barato. Hacemos números y sí, es mucho más barato. Pero entonces el otro director, el otro miembro de la junta directiva dice, sí, es mucho más barato, pero tenemos que tener controles que no estamos acostumbrados a tener. Por ejemplo, ¿cómo vamos a medir dónde están los choferes? Claro, el kilometraje. El kilometraje, la gasolina, ¿se estará habiendo robos de gasolina o no? ¿Dónde van a estar? ¿Les ponemos GPS o no? Bueno, cuando te das cuenta, de repente el costo-beneficio
Salud. Gracias. De repente el costo-beneficio ya no es tan obvio como cuando dijimos, vamos a comprar 10 camiones y esos 10 camiones van a ser más baratos. Claro, porque también implica también sueldos y prestaciones y todo, seguros. Sí. Seguros. ¿Qué Más. tal un choque? Y luego, ¿qué tal si empieza el tema de extorsiones? Es otro negocio, entonces... es otro. Entonces, esa diversidad es la que te ayuda a tomar todas esas decisiones. Chepe, pero ¿qué pasa por lo general? Y hablábamos que uno de los errores más comunes es que está el ego del fundador o que todo se hace acorde al fundador, como el fundador lo dice, y el fundador ha sido exitoso, ha logrado mantener la empresa, ha hecho que crezca la empresa, sin embargo está limitado a que la empresa crezca a su potencial, no más, no se potencia. ¿Cómo entrar ahí con la diversidad? Uno es dando ejemplos claros y siempre van a haber ejemplos claros. Por ejemplo, señor fundador, usted es muy exitoso en esta empresa de cosméticos. ¿Siempre ha sido exitoso en todos sus negocios? No, una vez me metí a tener motos para despachar los cosméticos. ¿Y qué le pasó? Mire, los controles no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el fundador, cuando le hago yo ese tipo de cuestionamientos, dice, bueno, no necesariamente soy bueno en todo. Entonces ahí vienen dos grandes decisiones. ¿Me focalizo en este negocio o me diversifico? Si me focalizo, bueno, esto es lo que sé hacer por siempre, entonces no me voy a distraer con otras cosas. Si mi decisión es diversificarme, tengo que conseguir expertos en ese otro tipo de negocio. Y entonces cuestionar la toma de decisiones a efectos de que este particular tema sea analizado desde varios puntos de vista. Y el punto aquí es entonces lograr que este fundador se dé cuenta del potencial que hay. O sea, si decide diversificar, ver todo el potencial que hay y que pueda aprovechar si trae talento a su empresa. Sí, sí. Y una vez traído el talento también, María Dolores, dejar que ese talento se promueva por sí mismo y no decir, eso no se puede porque en este otro tipo de negocio no me funciona, sino en este otro tipo de negocio no me funciona, veamos cuál es el modelo que tengo que utilizar en este particular negocio. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, Chepe, hablemos de esa diversidad en los herederos, en los descendientes. Sí. ¿Cómo respetar esa diversidad? Porque a veces quisiéramos que el hermano sea como el otro hermano, o quisiéramos que el hermano sea como soy yo, o que sea otra persona menos él. Sí. Hablemos de esto cuando regresemos del corte. Claro que sí. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la PINA me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia. Queremos trabajar. Solo yo no puedo salir de adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. ACEMIS. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Cuando alguien no es rentable tiene problemas de liquidez y tiene que recurrir a préstamos siempre. Entonces es mejor, digamos, comprar una empresa, diría yo, en crecimiento, que prueba que el crecimiento sí tiene crecimiento, porque el crecimiento lo que da es atracción a la gente, es decir, este negocio va para arriba, aunque no sea líquida. Rudy Santos en Más Negocios. En Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus.
Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA también lo encuentra en GNC. Más negocios. Interactúa con nosotros. Lo tuyo son los mensajitos. Manda tus libertextos al 9222. Al 9222. Gracias a quienes comparten nuestra transmisión. Gracias, Marito. ¿Ya hiciste ese cambio que te pedí? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias a quienes comparten nuestra transmisión. También muchas gracias a quienes nos mandan sus mensajes. Muchas gracias a Francisco Velázquez, Rodrigo Lacayo, un gran abrazo para ti. Y también a Lester, muchas gracias, Lester. Y nos pregunta, perdón, no es Lester, es L. Esther, perdón. L. Esther, que no es lo mismo, o es Lester, que me diga. Pero L. Esther, así como lo leo aquí literal, nos pregunta: hola, nosotros tenemos una empresa familiar y sufrimos cada uno de los errores que enumeras. Y esto fue con lo que arranqué llave maestra de cuáles son esos errores comunes que se cometen con las empresas familiares. Y dice, pero no sabemos qué hacer o a dónde acudir. Si pudieras recomendar a alguien, estaremos muy agradecidos. Y qué bueno, Lester, que me das la oportunidad para hablarte de un programa que estamos lanzando aquí en Más Negocios, en Libertópolis y Grupo Legacy, para hacer es un programa vivencial que se titula o se llama Productividad en Armonía. O sea, cómo producir sin terminar en pleitos, sin terminar en tragedia o en drama, y es cómo producir productividad en armonía para que las empresas familiares trasciendan. Y Chepe, si nos quieres platicar algo sobre si nos quieres platicar más sobre este programa. Sí, primero comenzando con, y gracias por la pregunta, pero paradójicamente, todas las empresas familiares tenemos o seguimos como el mismo patrón de problemas, pero por otro lado somos totalmente distintas. O sea, tenemos los mismos problemas, pero los vivimos diferente. Los vivimos diferente, los experimentamos diferente. Bueno, entonces, precisamente pensando en esto y desde hace muchísimo tiempo que comenzamos con los programas estos, nuestro propósito ha sido, bueno, creemos un programa, en este caso, programa vivencial, Productividad en Armonía, para que las empresas familiares trasciendan, para que las empresas familiares sepan cómo resolver sus problemas. ¿Por qué le llamamos vivencial? Bueno, le llamamos vivencial porque no es una cuestión académica, dogmática, esto se hace así o esto se hace así, sino, sí, pongamos el tema, esto se hace así, esto se hace así, pero escuchemos al resto de nuestros compañeros del curso, del programa vivencial, qué es lo que dicen. Y es impresionante cuando hacemos las evaluaciones de las pláticas que damos, que la gente habla tanto de que le ha servido la parte académica, por supuesto, pero también la parte vivencial de sus compañeros. Saber que hay alguien más que está pasando lo mismo y cómo resolvieron ese tipo de problemas. Y hablando de la diversidad, se resuelve distinto. Claro. Y a veces encuentran soluciones que uno jamás se hubiera imaginado. Es correcto, es correcto. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, en conjunto, por supuesto, todos, que es 6 temas que para nosotros son principales y son 6 temas que deben de tratarse a profundidad, más salpicándolo con la experiencia de los otros participantes. Uno es gobernanza con reglas claras. Gobernar sin reglas, como guate, ¿verdad? No sirve. No tiene sirve. sentido. O sea, al final es pérdida de tiempo y energía. Es pérdida de tiempo, energía y confusión. O sea, a ti te trato en esta forma y a mí me tratas en esta forma. Entonces, el primer módulo que va a ser el martes 15 de mayo es gobernanza con reglas claras. O sea, lo primero es, pongamos las reglas con las que queremos trabajar. Es correcto. Y de ahí partimos. Y pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en qué vamos a tener como reglas. El segundo es respeto a la diversidad. Tenemos que aceptar que tú y yo somos distintos. Casi que yo le agregaré, ¿y qué? Más bien eso da valor. El tercer punto es planeación estratégica. Tenemos que saber a dónde queremos ir. Y estar al unísono cuando nos pregunten a dónde van, hacia allá.
El número 4 es interpretación de estados financieros. Esto es trágico. O sea, el estado financiero lo entiende A, lo entiende B porque están en la operación y no lo entiende C y D que no están en la operación. De hecho... o solo se enfocan en un solo número, por ejemplo, en el estado de resultados. Sí, ¿cuánto ganamos? 100. Pero no vemos las cuentas por cobrar, que si 100 cuentas por cobrar tenemos 200, entonces, ¿cuál es el cash que tenemos? Claro, no vemos el flujo de caja y ni el flujo de caja. No lo vemos. El número 5 es protección y desarrollo patrimonial. Tenemos que proteger nuestro patrimonio. Entonces alguna gente dice, bueno, yo no compro seguro porque es muy caro. Ok, no lo compre y tenga un problema. Otra gente se gasta todo lo que ingresa, ¿verdad? La austeridad, por ejemplo, es un valor, una virtud, como le querrás llamar, que yo he encontrado que cada vez es más necesaria, sobre todo en los miembros de la tercera generación. Abuelo tiene carro, abuela tiene carro, papá tiene carro, mamá tiene carro, yo tengo que tener carro. Claro. Y el último, y no por eso lo menos importante, el legado y la herencia. Sí, la herencia te dejo 100 pesos o lo que sea, pero el legado es esa serie de valores que hizo que la empresa surgiera y que hace que la empresa crezca y que hace que la empresa trascienda. Entonces... Es como transmitir el por qué existe esta empresa. Sí. ¿Y cuáles fueron los fundamentos fundamentales, váleme la redundancia, que llevaron a que nosotros decidiéramos tener esta empresa? El otro día estaba hablando con una persona que puso una empresa de pastas, porque vendía... Pastas de comer, de harina. Sí, pastas de trigo, porque vendía platos y tazas y ese tipo de cosas, utensilios de comedor. Y se dio cuenta que vendía más platos hondos que el resto. Y entonces dijo, aquí hay una oportunidad, porque si yo hago algún producto que vaya en un plato hondo, claro, probablemente le voy a pegar. Me encantó, parece burda pero así lo es. Nadie entendería, dirías, pero ¿cómo esa relación, verdad? Sí. Y él había encontrado esa razón para sacar este producto. Entonces, son 6 martes. Es un martes al mes. 15 de mayo, 19 de junio, 17 de julio, 21 de agosto, 18 de septiembre, 16 de octubre. 6 jornadas de 4 horas cada una para ver estos 6 temas que enumeramos. 500 quetzales por persona por jornada. ¿Y dónde va a ser? Va a ser en Academics. Academics queda al final del Boulevard Vistahermosa, cerca al Trébol de Vistahermosa. Por el Trébol de Vistahermosa, del lado de Instalaciones lindísimas y ahí lo vamos a tener. Son parqueo 4 propio, parqueo, etcétera. Refac incluida. Okay. Sí, porque a veces las personas dicen, bueno, ¿dónde voy a estacionar? Y ahí hay parqueo. Hay parqueo. Okay. Y ciertamente queremos tener un grupo de 25 personas. Con 25 personas que pueden... ¿Quiénes deben participar? En mi opinión. Papá, mamá, hijos, hijas. Los que estén involucrados. Y los gerentes generales. Hicimos una pequeña... Que a veces se da el caso que es el mismo, pero cuando no, incluirlo. Sí, y a veces o sea, que no está en la familia. A veces es ajeno, es correcto, y hay que incluirlo. Hicimos una encuesta el otro día preguntando, usted gerente general, que es el bastión de la empresa, ¿verdad? Usted gerente general, ¿qué es lo que más le preocupa de su gestión de gobernanza? ¿Sabes cuál salió? En el 80%, que las juntas directivas meten mucho las manos. O sea, que son operativas, juntas operativas. Sí, en vez de juntas directivas. Entonces esas cosas salen ahí y para el que lo está experimentando, brutal, pero para el que no lo ha experimentado, me deja pensando, porque no sea que ahora que contrate al gerente general ajeno a la familia, sufra de este problema. Claro. Entonces, ¿y cómo pueden hacer para tener más información, Chepe? Bueno, tenemos el teléfono, me pueden llamar a mí directamente y les explico los pormenores. 5308-1860 o pueden llamar aquí a Libertópolis
y les podemos dar un brief de lo que esto trata. 5308. 1860. 5308-1860. Ahí y te pueden escribir también por WhatsApp. Sí, ahí tengo WhatsApp. Entonces, de hecho, comenzamos esto, como sabes, hoy. Y ¿cómo se llama? Tenemos ya 3 personas inscritas y queremos tener 25. Así es que nos faltan 22. Entonces, al final, va a ser una serie de temas que van a ir en conjunto, o sea, van a ser integrales, y lo importante es que empiecen a pensar en dedicarle, es media mañana, una vez al mes. Es mediodía, ¿sí? Una mañana de 4 horas, de 9 a 1. De 9 a 1, una vez al mes. Una vez al mes. Pues, y de ahí obviamente sale uno con muchas ideas y cosas que puede uno aplicar y aprender. Muchas ideas y mucha experiencia. O sea, porque este problema que yo estoy sufriendo, perdón lo que voy a decir porque es un ejemplo grosero, pero mi hijo Aragán o mi hijo alcohólico, pues que Dios no lo quiera, pero si existe. Bueno, ¿cómo lo superó aquella familia que tenía lo mismo? Y es increíble ver cómo después de media hora de estar hablando lo mismo, todo el mundo se integra. Y ya todo el mundo dice sus ¿qué dijéramos? Sus intimidades. Porque sabe que no va a estar criticado, que siempre es un poco fregado, ¿verdad? Cuando yo digo algo y me voy a sentir señalado. Aquí, para nada. Bueno, entonces esta es la invitación en este programa Vivencial Productividad en Armonía para que las empresas familiares trasciendan. 5308-1860 y pueden escribir, mandar un WhatsApp para pedir mayor información de estas 6 jornadas de 4 horas cada una para, pues ayudar a resolver, o sea, para no pasar solo el Niágara en bicicleta. Sí, para no pasarlo solo, ¿verdad? Es buen punto. Y el otro punto también es que no van a haber problemas, porque muchas personas dicen, se van a minimizar los problemas. No, los problemas son los mismos. El punto es que los voy a afrontar mejor. Claro, voy a estar mejor preparado. Sí. O sea, es la maratón, la misma maratón, solo que ya entrenado. Yo voy a haber entrenado más que tú. Exacto. Sí. Perfecto. Chepe, y estábamos hablando vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos entonces ahora del tema de la diversidad y te decía, ¿qué pasa con esa diversidad cuando pretendo no entender y respetar la diversidad en mis hijos y que quiero que un hijo sea igual al otro o que este sea otro y no el que es? Vamos al corte y regresamos. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. A solo 40 minutos de la ciudad, encuentre el descanso que usted y su familia merecen. Hotel. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de ITK para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Te esperamos. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Cuando uno hace una empresa, uno tiene que pensar en la estrategia de entrada, de estadía y de salida. ¿Cómo voy a entrar y cuánto puedo generar? ¿Cómo voy a permanecer? ¿Cómo voy a ser exitoso teniendo la empresa, administrándola? ¿Y cuándo debería yo venderla? Porque tengo que tener una estrategia de salida. Rudy Santos en Más Negocios. En Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya. Hacemos.
Más negocios. Más negocios. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando acerca de la diversidad en las empresas familiares. Chepe, ¿qué hacer cuando el patriarca o la matriarca no valoran o no respetan, no son conscientes de esa diversidad y del valor de esa diversidad en sus hijos? Ok, yo creo que lo primero que hay que hacer es inculcar en patriarca, matriarca, sucesores, lo que sea, que no necesariamente voy a querer trabajar en lo mismo que me ha permitido ser quien soy. Ese es el primer, eso es que yo digo que es como, no sé si aplique la palabra, es como el primer golpe. Sí, porque tú quieres ser médico, pues si yo lo que tengo es una granja de gallinas. No, pero mira, entonces medicina es igual que veterinaria. ¡No! Pues sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso hay que reconocerlo. Y ciertamente cuando hacemos un protocolo familiar, comenzamos, bueno, no es el punto número 1, pero una de las preguntas es, ¿debemos crear el ambiente necesario para que mis hijos tengan la libertad de escoger la profesión que quieran? Es una cuestión ancestral, ¿verdad? Porque antes yo era zapatero y mi hijo era zapatero porque ahí aprendía en el taller de la casa. Todo, y eso está bien, pero las cosas han evolucionado. Vaya, habiendo dicho eso, yo creo que también se debe, con esa libertad de profesión, se debe de promover el emprendimiento que cada uno quiera tener. Yo puedo ser médico emprendedor. No tengo que ser médico técnico o médico clínico nada más. Sí. Hay que respetarlo. De hecho, hay familias que en el protocolo familiar dice, yo tengo aquí una posición para ti. Por supuesto, si sos capaz y cosas de ese tipo. Claro. Tengo una posición para ti. Pero si no querés esta posición porque no querés trabajar con papá y mamá, que por cierto es otro de los puntos, porque no quiero trabajar con papá y mamá, te voy a dar X cantidad de plata para que pongas tu propio negocio. En ese momentito estás auspiciando verdaderamente la libertad de elección de 1, quiero esta profesión o quiero la otra, y 2, quiero trabajar aquí o no quiero trabajar aquí. Y sin malos sentimientos, pues así lo tengo que promover. Y el otro es estimular desde el principio en la casa, en la familia, que todos tenemos distintas habilidades. Claro, ahora Chepe, ¿cómo? No sé si esto es, si se puede o no se puede, el punto de cómo evitar favoritismos. Porque obviamente, como tú decías, tendemos más a sentirnos más afines a quienes piensan como nosotros. Sí. Y si de nuestros hijos uno sí le gusta el negocio y está interesado y se involucra en el negocio, ¿cómo no perder en la empresa? Pues va a adquirir alguna posición o va a ir adquiriendo experiencia, pero ¿cómo no tener no llegar a un favoritismo? Yo diría que es bien difícil no tener un favorito. Ciertamente por ahí hay un testimonio de una madre con 7 hijos, que por cierto está en proceso de canonización ahorita, y dice que le preguntaron en alguna ocasión, ¿y usted tiene alguno de sus hijos como favorito? Sí, siempre tengo un favorito.
el más necesitado, el más lejos, el más enfermo. Sí voy a tener favoritismo. Ahora no va a ser un favoritismo ciego. Este mete las patas, pero es mi favorito. No. Claro. Entonces, ahí lo que hacemos, y hoy en día hay muchas facilidades para hacer eso. Por ejemplo, en las primeras reuniones que tengamos de familia, hagamos un test fácil de personalidad. Podemos utilizar, por ejemplo, el test MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Entonces, tú eres introvertida, yo soy extrovertido. ¿Qué le puedo sacar yo provecho? No en el sentido maquiavélico, sino ¿qué le puedo sacar yo provecho al introvertido si soy extrovertido o viceversa? O sea, ¿cómo hacemos un buen equipo? ¿Cómo hacemos un buen equipo? En un equipo, por ejemplo, de fútbol hay altos, hay bajos, hay zurdos, hay derechos. Entonces, eso hay que estimularlo desde el principio, que la diversidad es buena. De hecho, la diversidad genera sinergia. Ahora, la homogeneidad no. Cuando hablas de esa diversidad, entonces estamos hablando que también implica conocer en qué consiste esa diversidad. O sea, ¿somos diferentes en qué? Sí, sí. Hay una máxima en negocios que dice que cuando en los negocios dos pensamos igual, uno sobra. Claro. Pues sí, porque con uno es suficiente. Sí. Entonces, esto va a crear polémica, diálogo, debería haber dicho. ¿Cuáles son las políticas que tú crees que se deberían seguir para tener un ambiente que permita que esa diversidad pues aflore y se exprese? La número 1 creo que es libertad. Y desde el principio decir, aquí todo mundo es libre de hacer lo que más le gusta, su talento, etc. Siempre me recuerdo lo que deben haber sufrido los zurdos hace apenas 20 años. En mi colegio todos los pupitres eran derechos. En la universidad todos los pupitres eran derechos. ¿Y el zurdo qué hace? Es que debes aprender a manejar la derecha. No, soy zurdo. Entonces, esa libertad, 1. Número 2, las diferencias. Ahora hay esta tonta idea de que todos somos iguales. Todos somos iguales en dignidad y nos debemos de respetar como tales, pero no somos iguales. Qué aburrido sería que fuéramos iguales. Iguales ante las reglas. Iguales ante las reglas, tú lo dijiste ahorita. Entonces, si tenemos estas reglas, sí vamos a ser iguales, pero por lo demás no. Y lo otro es un poquito, María Dolores, aunque es cultural, no estoy tan seguro de lo que voy a decir, pero todavía sigue existiendo en nuestra sociedad el mayorazgo, ¿verdad? El hijo mayor. Bueno, es cultural. De hecho, en algunas culturas, el mayorazgo es el mayorazgo y como así nací, así crecí, el mayorazgo lo acepto. Es parte de mi ADN, ¿verdad? Sí, al final, o sea, no lo cuestionamos. No lo cuestionamos, así somos. Y el otro, y me duele decirlo, pero que creo que se confunde la igualdad en la dignidad con esto de que hombres y mujeres deberíamos ser iguales. Sí, en dignidad, sí. Siempre me río cuando las cuotas de poder racial, digamos, que hay en Estados Unidos hoy en día. ¿Y por qué solo en las empresas y no en los deportes? ¿Por qué no pedimos que por cada, digamos, en básquetbol, la complexión atlética de los... Incluso en el atletismo. Sí, la complexión atlética de una persona de raza negra es, que ahora ya no es raza, ahora es afroamericano. Eso no es raza. Su complexión atlética es distinta, entonces ¿por qué no ponemos 3 blancos y 2 negros en cada equipo de béisbol, de básquetbol, de lo que sea? Claro, habría una discriminación hacia los anglosajones. Sí. Entonces, ¿por qué no hay discriminación ahí en lo otro? Pero todos somos iguales. Sí, todos somos iguales en talentos y personalidades respetándonos. En dignidad somos iguales, pero talentos y ¿cómo se llama? Talentos y personalidades somos distintos. Ahora, ¿a qué te refieres cuando lo de hombres y mujeres son iguales? Porque, por ejemplo, pensamos, un hombre y una mujer son igualmente capaces de desempeñar un puesto de gerente. Sí.
pero no acarrear bultos. No, porque es diferente la complexión física, claro. sí. Y a eso es a lo que me refiero. Porque entonces, ¿por qué tenemos que ser iguales en todo? Somos iguales en esto y somos distintos en esto. Y eso lo tenemos que reconocer y creo que lo tenemos que estimular en los hijos, digamos, primariamente. Claro, sin caer en los estereotipos, ¿verdad? Claro. Porque cuando caemos en los estereotipos, servirle la comida a tu hermano, por favor. Sí. Por favor, eso no... o si es niño no llora. El niño no llora. Es correcto. Sí. Sí. Sí, sea macho. Sí, no los dejas expresarse. Sí. Al final, pues igual les duele, son humanos. Sí, nos duele igual. Sí. Entonces, a lo que voy es, tenemos que ser bien cautos cuando decimos igualdad y cuando decimos libertad y cuando decimos dignidad. O sea, es ¿cómo se diría? Polifacético, multidimensional, no es iguales o no iguales. Te voy a mandar, porque ahorita me llevaría mucho tiempo buscándolo, pero te voy a mandar algo hablando de que, creo que el artículo se llama algo así, las mujeres no son iguales que los hombres, porque como ahora hay esa tendencia, ¿verdad? Somos iguales en dignidad, sí. Y para de contar. Okay. Como tú dijiste, gerencia, sí, porque ahí no se necesita habilidad física. No, al final no es fisiológica la gerencia. El requerimiento del puesto. Sí, pero en otras sí. Claro. En otras sí. Ok. Y Chepe, ya para terminar en este tema, que estamos hablando acerca de a entender la diversidad y ¿qué pasa con la diversidad de cuando son externos? Porque cuando son en nuestra familia y entran a la empresa, pues es nuestra familia. Pero cuando vienen de fuera, pues ahí somos como más selectivos, más... Hablando de diversidad, Ajá. Aquí yo tengo que hacer, que por cierto debería aplicarse a la familia también. Lo que pasa es que todavía no estamos tan maduros, ¿verdad? Pero yo necesito un gerente financiero. Bueno, entonces para la posición de gerencia financiera necesito... Como se tienen que hacer estos trabajos, necesito una persona que... Y hago mi perfil. Hago el perfil. Del puesto. Hago el perfil del puesto y busco a la persona que más se adecue al perfil. A mí me da mucha risa cuando dicen, los vendedores buenos son extrovertidos. Los introvertidos tienen una gran ventaja, escuchan al cliente, los extrovertidos no. Entonces yo más bien lo miro al contrario. Como soy extrovertido, busco una chamba de vendedor, porque me va a relacionar con gente. Como soy introvertido, una chamba de contador. Claro. Entonces, ni modo, la mayoría de vendedores son extrovertidos y la mayoría de contadores son introvertidos. Pero eso no implica que no pueda alguien introvertido hacer un buen trabajo. Exactamente. Es nada más cuestión que por preferencia yo quiero estar hablando con gente y no quiero estar en un escritorio, por así decirlo. Sí. Y otro prefiere que nadie le hable y trabajar solo. Sí. Y cuando tenés un extrovertido en una oficina, cada rato se levanta y va a fregar a los otros. Y cuando tenés un introvertido le decís, a la que pedante que ni siquiera se quedó para la sobremesa. Sí, solo llega y se va. Sí. Llega, trabaja y se va. Sí. Y no saluda a nadie. Y entonces, bueno, esto de tomar en cuenta que es uno de los errores también muy comunes, que no creas un perfil para llenar y luego buscas a alguien que llene el puesto, sino... Es como al revés. Ya tienes a la persona. Ahora, aprovechemos este momento que tú dijiste cuando hablábamos de traer talento nuevo. ¿Es aconsejable que la misma familia se encargue de ese proceso de reclutamiento? No, sobre todo cuando estamos hablando de familiares. Que dentro de los candidatos hay familiares. Aparte, por objetividad, ¿te puedes imaginar la responsabilidad que le queda a papá de haber escogido a uno de los 3 hijos como gerente en vez de a los otros 2? O haberlos dejado fuera y haber elegido al externo. He encontrado que eso es más aceptable. Porque trató a todos los dejó afuera. Porque los dejó afuera. Claro. Digo, paradójicamente, claro, pero sí. eso es. Y no hubo preferencia, ¿va? Claro, y posiblemente eso hace que tal vez no elija el mejor.
Exactamente. Porque entonces, que por cierto es un errorón, pero existe. Como mi hijo no consigue chamba, le voy a dar chamba. Eso es... Es terrible. O sea que, sí. Es terrible, pero pasa. Como mi hijo se tuvo que casar, le doy chamba. O como ya tuvo un bebé, le doy chamba. O le subo el sueldo. Ajá, claro. Hay patojos y patojas que yo conozco que van con papá a decirle, papá, estamos esperando nuestro segundo bebé, necesitamos más plata. Y luego va a entrar al colegio. Y así sí, vamos. Y así seguimos. ¿Y qué tal si lo aceptan en Harvard? Ok. y sí, esa es la historia de nunca acabar. Sí. Entonces tenemos que, si lo querés ver en esa forma, tenemos que objetivizar la diversidad en función de las necesidades de las posiciones que tenemos disponibles. Perfecto. Pues muchas gracias, Chepe. Nos vemos la próxima semana y continuamos con este tema de diversidad. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por compartir nuestra transmisión y que tengan una excelente noche ya casi fin de semana. Nosotros nos escuchamos en nuestra próxima emisión el lunes contra Vía PM y también en Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libertópolis presentó a María Dolores Arias. En Más Negocios. Más Negocios. Llegó a usted con el apoyo de Indecap.